Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente y que nos ayude a entender verdades, sus verdades, ¿verdad? Hoy vamos a tratar una reflexión, un tema que es una cuestión de identidad en realidad. Quizás nos hemos acostumbrado tanto a esta realidad, ¿verdad? Y que no es la realidad de Dios, ¿verdad? Este mundo no le pertenece a Dios. Y no es el mundo que nuestro Dios ha creado para nosotros. Pero podemos llegar a creer que esto es lo que hay, ¿verdad? Y que poco a poco nuestra realidad sea tan deformada que pensemos que esto es lo que hay, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a esta realidad. Vamos a entrar en el texto y vamos a ver qué es lo que nos quiere comentar, qué es lo que nos quiere hacer reflexionar nuestro Dios. A veces oímos las preguntas: ¿nunca debo hacer lo que me plazca? ¿Nunca tendré mi propio camino? ¿Debo estar siempre controlado? ¿Nunca puedo actuar de acuerdo con mis inclinaciones? Todas estas incógnitas, en realidad, mis queridos hermanos, si pensamos en profundidad, hay alguien detrás, ¿verdad?, que nos sugiere estas incógnitas como si fuésemos no libres, ¿verdad? Y también debe revelarnos que no hemos entendido la libertad, ¿verdad?, del contexto y el marco en el cual Dios creó el universo y en donde Él desea y quiere que nos adaptemos, ¿verdad? Aquella es la auténtica realidad. Lo que estamos viviendo aquí es apenas un tiempo de prueba, ¿verdad? Y en ese tiempo de prueba, en realidad, lo que tenemos que hacer es aceptar o no la auténtica realidad de Dios, el auténtico mundo de Dios, ¿verdad? Y por eso digo que detrás de estas incógnitas hay un espíritu que no es el espíritu de Dios, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver qué es lo que nos quiere comentar nuestro Dios, a ver cómo podemos llegar a comprender la auténtica realidad de Dios, ¿verdad? Cuanto menos sigas las inclinaciones naturales, pecaminosas, porque esta es nuestra condición, mejor será para ti y para los demás. Las inclinaciones naturales se han pervertido, los poderes naturales se han aplicado mal. Satanás ha llevado al hombre al choque con Dios, es decir, a este descontento, que en realidad es su descontento, ¿verdad? Eso es lo que él sugería en el cielo, que está controlado, que no es libre, que no puede hacer lo que él quiere hacer, ¿verdad? Nunca tendré propio mi camino, debo estar siempre controlado, nunca puedo actuar de acuerdo con mis inclinaciones, ¿entendéis? Este es un espíritu de descontento que detrás de todo esto en realidad es su espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos. Dice, trabaja continuamente para destruir la imagen divina en el hombre, ¿verdad? Por lo tanto, debemos poner un freno a nuestras palabras y acciones. Cuando la gracia de Dios, cuando el Espíritu de Dios, debemos de entender bien lo que nos quiere decir, se apodera del corazón, se ve que las tendencias al mal heredadas y cultivadas deben ser crucificadas. Es decir, cuando el Espíritu de Dios se apodera de nosotros, de nuestra mente, ¿verdad?, tomamos conciencia de nuestra auténtica realidad, ¿verdad? Y por eso dice que nuestras tendencias al mal heredadas y cultivadas han de ser crucificadas, ¿verdad? Porque no son conformes con el auténtico mundo, el mundo de Dios, ¿verdad? Una nueva vida bajo un nuevo control debe comenzar en el alma. Y es un control
para bien, en contra de estas tendencias heredadas y cultivadas. ¿Entendemos? Nosotros en realidad deseamos ese control y deberíamos de hacernos aquí la pregunta: ¿cómo viven todos los demás seres celestiales bajo este mismo control? Y tenemos además el ejemplo, que es Cristo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto o para qué tenía ese control? Es decir, el Espíritu del Padre en él, ¿verdad? ¿De qué le servía ese control? Y mirando con atención la vida de Cristo, podemos darnos cuenta que era un control contra el mal, ¿verdad? Era un control para bien. ¿Entendemos? Y para eso necesitamos nosotros este control en nuestra vida, porque por nuestras inclinaciones, por nuestras tendencias heredadas y cultivadas, estamos predispuestos al mal. Y podemos verlo, ¿verdad? En nuestra realidad, en lo que vivimos, en nuestro día a día, ¿no? Por lo tanto, necesitamos ese control para no hacer el mal. ¿Comprendemos? Todo lo que se hace debe ser hecho para la gloria de Dios. Por lo tanto, la pregunta clave aquí es: ¿lo que estoy haciendo glorifica a mi Dios o glorifica a un otro Dios? Por lo tanto, si entiendo bien la profundidad de esa incógnita, debemos de entender que necesito un poder exterior, que no lo tengo, ¿verdad?, para que aquello, como decía Pablo, ¿no?, aquello que hago no quiero hacer, mas lo que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Pues sin este poder, sin el poder de Dios, sin el Espíritu de Dios, no lo vamos a conseguir. ¿Entendemos? Este trabajo incluye tanto al hombre exterior como al interior. Todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, debe ser sometido a Dios para ser usado por Él como un instrumento de justicia, dice, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace mi vida hoy? ¿Hace justicia o hace injusticia? Y ahí debemos ver por nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestro comportamiento, ¿verdad? Todo esto sumado, ¿hace justicia para Dios o no? ¿Verdad? El hombre natural no está sujeto a la ley de Dios y tampoco puede estarlo por sí mismo, es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Pero por la fe, el que ha sido renovado vive día a día la vida de Cristo. Dice, pero el que ha sido renovado, el que ha recibido el Espíritu, ¿verdad?, vive día a día la vida de Cristo. Día a día muestra que se da cuenta de que es propiedad de Dios. Cuando dice propiedad, no lo entendamos en un sentido negativo, sino que fuimos creados por Dios, ¿verdad? En este sentido le pertenecemos a Él, porque si no le pertenecemos a Él, a alguien le pertenecemos. La pregunta es: ¿a quién? ¿Entendemos? ¿Estamos bajo un dominio o bajo otro dominio? ¿Y bajo qué dominio quiero estar? ¿El de Dios o de otro? ¿Me entendéis lo que estoy diciendo, verdad? El cuerpo y el alma pertenecen a Dios. Él dio a su Hijo para la redención del mundo. Y eso quiere decir que estaba bajo otro dominio, ¿verdad? Por lo tanto, o estoy en un dominio o estoy en el otro. ¿Y qué dominio prefiero? ¿Dónde quiero estar? ¿Sí? Y por eso se nos ha concedido una nueva vida, una prueba en la que desarrollar caracteres de perfecta lealtad. ¿Qué nos dice aquí? Dice, y por eso se nos ha concedido una nueva vida, una prueba. ¿Qué prueba? Esa prueba en donde Adán cayó, ¿verdad? Pues esta prueba, cada día, yo la tengo por delante. La pregunta es: ¿a quién escojo? Y en función de a quién escojo, dice, en la que desarrollar caracteres de perfecta lealtad. ¿A quién? ¿Desarrollo un carácter según quién? ¿Entendemos? ¿Para Dios o para otro Dios? ¿Entendemos?
ahí están las incógnitas, ¿verdad? Dios nos ha redimido de la esclavitud del pecado, ¿entendemos? Esclavos estamos, ahora depende de dónde queremos estar esclavos, ¿sí? ¿Al pecado o al amor de Dios? ¿Sí? Y ha hecho posible una vida de servicio regenerada y transformada. Por lo tanto, aquí una vez más nos dice que ha hecho posible una vida de servicio regenerada y transformada. El sello de Dios está sobre nosotros. ¿Y cuál es el sello de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Entendemos? El sello de Dios está sobre nosotros, dice. Al final del día de la expiación estará en nosotros. ¿Comprendemos? Él nos ha comprado y desea que recordemos que nuestros poderes físicos, mentales y morales le pertenecen. El tiempo y la influencia, la razón, el afecto y la conciencia son de Dios y deben ser usados solo en armonía con su voluntad. No deben ser usados de acuerdo con las direcciones del mundo, porque el mundo está bajo un líder que está en enemistad con Dios. ¿Entendemos el conflicto? La carne en la cual el alma de los tabernáculos pertenece a Dios. Cada tendón, cada músculo es suyo. En ningún caso estamos por negligencia o abuso para debilitar un solo órgano. Fijaos el detalle, ¿verdad? Debemos cooperar con Dios manteniendo el cuerpo en las mejores condiciones de salud posibles. ¿Por qué? Pues si entendemos que el Espíritu de Dios tiene que habitar aquí, pues nuestro cuerpo tiene que estar en perfecta funcionalidad. ¿Comprendemos? Para que el Espíritu de Dios pueda habitar aquí, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice a continuación. Para que sea un templo donde el Espíritu Santo pueda morar, moldeando según la voluntad de Dios todo poder físico y espiritual. Por lo tanto, entendemos hasta dónde va la exigencia de nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que purificar este templo no solamente en lo que tiene que ver con lo espiritual, sino también en lo físico, porque lo físico afecta a lo espiritual. ¿Comprendemos? La mente debe ser almacenada con principios puros, extraídos de la palabra de la verdad, ¿verdad? De las escrituras, ¿no? La verdad debe ser grabada en las tablas del alma, en nuestra mente, ¿verdad? La memoria, también aquí hace referencia en el lugar santísimo, el arca de pacto, y dentro había las tablas de la ley, y hace referencia a las tablas de la ley, que este es el lugar santísimo, ¿verdad? En donde está el arco del pacto, donde está la palabra de Dios, la maná, ¿verdad? ¿Cómo digo yo? La comida espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y su guía, ¿verdad? La memoria debe estar llena de las preciosas verdades de la palabra. Entonces, como hermosas gemas, estas verdades brillarán en la vida, saldrán a la luz, ¿verdad? Lo que tenemos dentro sale hacia afuera. El valor que Dios pone en el trabajo de sus manos, el amor que tiene por sus hijos, se revela, atentos aquí, se revela en el don que hizo para redimir a los hombres. ¿Qué es ese don? Es su espíritu, ¿verdad? Se revela en su espíritu, lo voy a leer así que para que lo entendamos, que hizo para redimir a los hombres, que es Cristo, el espíritu de Cristo, ¿verdad? En realidad estamos hablando de esto, ¿verdad? Adán cayó bajo el dominio de Satanás, trajo el pecado al mundo y la muerte por el pecado. Dios dio a su Hijo unigénito para salvar al hombre. Esto lo hizo para ser justo. Aquí nos dice una cosa muy interesante. Y en este marco debemos de entender toda la obra que Dios hace. Dice, esto lo hizo para ser justo, ¿quién? Dios, para ser justo, y aún así
el justificador de todos los que aceptan a Cristo. Es decir, y que nos justifique también a nosotros, ¿verdad? A todos los que aceptan a Cristo. El hombre se vendió a Satanás, pero Jesús compró de nuevo la raza, redimiendo a hombres y mujeres de la esclavitud de un cruel tirano. A un costo infinito para el cielo, se nos ha dado una segunda prueba. Entendemos el marco correcto, ¿verdad? La primera prueba fue la de Adán, y cayó. Cristo nos ha redimido y nos da la gracia, ¿verdad? Nos da la gracia para que podamos volver a elegir de nuevo. Y por eso nos dice aquí, se nos ha dado una segunda prueba. Entonces, ¿no debería estar Dios en todos nuestros pensamientos? ¿No debería su voluntad controlar nuestras acciones? ¿Entendemos? No eres tú mismo. Jesús te ha comprado con su sangre. No entierres tus talentos en la tierra. Úsalos para Él. En cualquier negocio en el que estés involucrado, mete a Jesús en él. Si descubres que estás perdiendo el amor por tu Salvador, abandona tu negocio y di, aquí estoy, Salvador, ¿qué quieres que haga? Él te recibirá con gracia y te amará libremente. Él perdonará abundantemente, porque es misericordioso y sufridor, no queriendo que ninguno perezca. Es un amoroso Redentor cuya piedad sobrevive al abandono y abuso de su misericordia, la resistencia de sus reclamos. Y atentos aquí. Todo lo que tenemos y somos es propiedad de Dios. ¿Qué nos dice? Esto es algo que no es fácil aceptar, ¿verdad? Todo lo que tenemos y somos es propiedad de Dios. No debemos considerar como un sacrificio el darle el afecto de nuestros corazones. No es un sacrificio, sino que es una obligación en realidad, porque no nos pertenecemos, ¿sí? Deben ser dados a Él como una ofrenda voluntaria, es decir, por amor a lo que ha hecho. Yo he utilizado el término obligación, porque en realidad, según las normas de este mundo, si no me pertenezco a mí, estoy obligado a obedecer a mi amo, ¿verdad? Pero nuestro Dios nos dice, deben ser dados a Él como una ofrenda voluntaria. Esto es porque he entendido que al ser rescatado, redimido por Dios, me debo a Él, ¿verdad? Por lo tanto, me ofrezco voluntariamente como un hombre que está contento de lo que ha hecho por mí, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. No es fácil, ¿verdad? Impresionado con la gran obligación del hombre hacia Dios, Pablo escribió: Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Aquí entendemos que está hablando de Daniel 8:14. Lo repito mucho, pero que es el texto del día de la expiación. ¿Comprendemos? Es nuestra realidad. Y en realidad de eso nos está hablando. Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Cómo se traía el sacrificio al santuario? ¿Tenía algún defecto? Pues nosotros, como ofrenda viva, es así como nos tenemos que presentar, como ofrenda viva para Dios, sin defecto, sin mancha. ¿Entendemos? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable. Insiste en que se reconozcan los reclamos de Dios.
¿No sabéis que vuestro cuerpo, atentos aquí, porque claro, aquí hay una verdad profundísima, muy profunda, ¿sí? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está con vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¡Qué verdad más profunda! Pero no solamente para este mundo, sino porque esa es la realidad del mundo de Dios. Todos los seres creados son templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Comprendemos? Porque habéis sido comprados por un precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Amén. Solamente me queda por decir esto, mis queridos hermanos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar a tener presente, ¿verdad?, que no nos pertenecemos, que hemos sido redimidos por Cristo con sangre y que le pertenecemos a Dios y que todas nuestras acciones, palabras, pensamientos, todo lo que somos y todo lo que tenemos, le pertenece a Dios. Esto tiene mucha profundidad. Cuando decimos todo lo que tenemos, en realidad debemos de mirarnos como si fuéramos una familia, ¿verdad? Y este sentido de propiedad y que lo que tengo es mío porque me lo merezco, claro, este es un sentido de propiedad de este mundo, ¿verdad? Porque en el mundo de Dios las cosas serán diferentes, ¿verdad? Esto no es fácil de asimilar, sin embargo, estamos llamados a esto en realidad, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os ayude también para vuestra propia reflexión, ¿verdad? Y os deseo que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.